Hola, la bendición del Señor sea sobre ti, ahora y siempre. Quiero comentarte en estos momentos sobre la importancia de nosotros sobrellevarnos los unos a los otros, de tenernos paciencia, porque es un mandato bíblico. A veces no lo entendemos, pero es así. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero quiero hacer énfasis en la palabra que dice, soportándonos unos a otros. Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Eh, yo recuerdo una persona que decía, yo no le pido paciencia a Dios, porque si le pido paciencia a Dios, me va a hacer soportar muchas cosas. Me va a hacer soportar muchas cosas o soportar a muchas personas. Porque el ser humano eh, es poco tolerante. Tenemos que reconocer que en nuestra situación pecaminosa que tenemos, como el ser humano es poco tolerante. Y es poco tolerante en gran manera y en muchas áreas de la vida. Y cuando la Biblia dice soportándonos, a veces entendemos la parte de perdonarnos. Es decir, no lo entendemos, pero como que está tan claro en la palabra, como el Padre Nuestro fue lo primero que nos enseñaron en la vida cristiana. Tú sabes que el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el versículo que sigue dice, porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Es decir, Dios nos exige que perdonemos, pero nos dice, si tú no perdonas, pues entonces yo tampoco te voy a perdonar. Es decir, tú quieres que yo sea, que te perdone a ti. A cada rato tenemos que pedirle perdón a Dios por cosas que cometemos. Pero entonces somos muy rápidos para pedir perdón por nosotros, pero no nos gusta perdonar a otros. Pero por eso en el Padre Nuestro, en la enseñanza que Él le dio a sus discípulos, diciéndole al Padre Nuestro, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo tampoco lo perdonaré. Entonces, como eso está clarito, tan clarito, muchas veces, aunque fallamos mucho en eso, pero por lo menos estamos claros. Pero en relación a soportar, como que no estamos tan claros. En el asunto de soportar a otros, de ser tolerantes, se nos hace tan difícil. Y se nos hace tan difícil en las parejas, se hace difícil, personas que conviven juntas, se le hace difícil tolerar el defecto que tiene el compañero que deseó o que eligió, o la pareja o la mujer, o tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. Y en las oficinas carecemos mucho de tolerancia, hasta el punto de que a veces somos tan intolerantes hasta en el carácter. Por ejemplo, a veces algunos de nosotros somos muy rápidos, somos personas sanguíneas, rápidas, nos gusta hacer las cosas rápidas. Y de repente hay un compañero de trabajo que de esa gente que uno le dice, a fulano hay que pedirle, le pide permiso a un pie para dar una respuesta, para dar otro, para pasar a otro. Por ejemplo, tú le dices, fulano, ¿y esto cómo está? Pidiéndole un informe, lo que sea. Y te responde, ah, yo voy a ver, déjame pensar. Es decir, son personas que hablan sumamente despacio. Y tú te desesperas en la manera hasta de cómo te contestan, pero ese es tu temperamento. Así como tú eres desesperada o desesperado, así el otro es
sumamente pausado, ¿me entiendes? Como hay otras personas que no son tan hablativas como tú o como yo. Son personas que son medidas en sus palabras y tú quieres coger cuerda con ellos porque dicen, ay, hay que sacarle las cosas con cucharita. Somos tan intolerantes que no, a veces no respetamos ni siquiera los temperamentos de las personas. Pero la Biblia me dice a mí, soportándonos unos a otros. Y lo mismo sucede en las iglesias. A veces simplemente por apariencia, porque no nos gusta el temperamento de una persona, estamos en una reunión, en una junta y decimos, a ese no lo elijan, que ese se ve que no es de nada, le decimos así, se ve que no es de nada, como que no va a saber hacer el trabajo y nosotros ni siquiera hemos tratado con él, solamente por apariencia nos llevamos, cuando la misma palabra nos dice que no juzguemos conforme a las apariencias. Entonces, quiero llamar la atención a eso, que muchas veces lo pasamos por alto como creyendo que eso no es nada. Creemos que eso no es nada, que actuemos de esa manera. Lo pasamos por alto e inclusive decimos, que yo soy así. Yo digo soy así y quiero que me acepten así. Sin embargo, yo no quiero aceptar al otro así. ¿Entiendes? Y aquí la palabra me dice soportándonos unos a otros. Y es importante que lo sepamos porque por ser insoportables, es decir, por nosotros ser insoportables, no tolerando a otro, hemos fallado mucho y le hemos fallado al Señor. Nos fallamos a nosotros mismos, le fallamos a nuestros hermanos en Cristo, pero también le fallamos al Señor. Porque el mandato que teníamos era de soportarnos unos a otros y no queremos soportarnos. Tenemos que aprender a soportarnos, aprender. Y eso se aprende. ¿Cómo se aprende a soportarnos? Muriendo a la carne, muriendo a nosotros mismos, muriendo al yo, al yo que siempre quiere ser el cantante con la voz alta en todo momento y que las cosas se hagan como uno quiere. Pero la palabra nos dice otra cosa. Hay que morir para poder agradar a Dios. Y cuando no lo entendemos, ofendemos mucho, hacemos mucho daño. Y luego nosotros mismos también nos sentimos defraudados de nosotros mismos. Porque cuando ya no entra la pasividad, cuando ya no entra la prudencia, porque la Biblia dice que nos acompañe la prudencia. La Biblia nos habla de la prudencia, de que tenemos que dejarnos acompañar de la prudencia. Cuando ya estamos en esta etapa, entonces, y meditamos en las cosas que hicimos o las maneras en que actuamos por haber sido intolerantes, nos duele mucho. Nos duele mucho el haber actuado así, sin el respeto que Dios nos pedía, sin la conducta que Dios demandaba de nosotros y que inclusive ese hermano esperaba de mí. Porque quizás lo que más le dolió al hermano fue que él no esperaba eso de mí. Él esperaba otra cosa de mí o de ti. Y nosotros no actuamos como debimos. Es cierto que nadie es perfecto. Es cierto que el Señor conoce nuestra condición. Es cierto que Él dice, bástate mi gracia. Pero nosotros tenemos que tratar de no caer siempre en lo mismo. De no caer siempre en lo mismo. La Biblia es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, si tú tienes queja de alguien porque te tarda mucho para darte las respuestas, pues dile, manito, mira, yo tengo un temperamento un poco desesperado. Cuando yo te pida un informe, por favor, trata de dármelo un poquito pronto, porque yo tengo que seguir dando esa respuesta para adelante. Entonces, si tú te tardas,
yo también me tardo. Así que te voy a pedir que cuando se trate de darme respuesta, tú hagas esto y esto y esto. Es decir, la gente hablando se entiende, ¿me entiendes? La gente hablando se entiende y puede haber una comprensión. Eh, pero no menosprecies al otro porque no es como tú. No menosprecies al otro porque no es como tú, porque caemos mucho en ese error. Caemos mucho en ese error en todas las áreas de nuestras vidas. Y Dios no quiere eso para nosotros. Es parte de la conducta cristiana. Acuérdate que cuando estábamos chiquitos, ¿m? En el colegio, en las notas nos ponían fulana, 100 en matemáticas, 100 en historia, 100 en qué sé yo qué, pero en conducta tenía 50. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Eh? Que era para los colegios era tan importante las buenas notas en todas las materias, pero cuando la conducta era mala, eso te traía problemas. Eso pasa con nosotros en la vida cristiana. Sabemos mucho de Biblia, sabemos mucho de los conceptos bíblicos, tenemos mucha teoría, somos unos demagogos en cuanto a los estudios bíblicos y las traducciones de la Biblia y las ideas de todas las cosas que el Señor quiso enseñarnos. Sin embargo, en conducta tenemos cero. En conducta tenemos cero. Nos pasa como en el colegio, como algunos estudiantes del colegio. Muy buenas notas, pero 50 en conducta. Entonces le mandaban una nota al papá y a la mamá diciéndole, mire, su hijo es inteligente, pero su conducta es insoportable. Y si sigue portándose así, nosotros no podemos tener un estudiante así porque sabe mucho, pero no sabe comportarse. Y viste que una cosa va con la otra. Tú puedes saber mucho, pero no te sabes comportar. Porque en el futuro, eso es cuando éramos niños, pero en el futuro, cuando tú tengas que ocupar una posición en alguna empresa, también la conducta va a ser importante. ¿Mm? La conducta, la referencia que den de ti para tú tomar un puesto, van a decir, ¿cómo esta persona? No, mira, él es un ilustre, conoce su trabajo muchísimo, pero él tiene problemas para relacionarse con las personas. Tiene un problema, entonces el empleo no te lo van a dar porque tienes problemas para relacionarte. Entonces, el Señor no se equivoca, ni la palabra se equivoca, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor sabe por qué puso aquí, soportándonos unos a otros. Pidámosles al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nosotros menguemos para que Él crezca. Porque en base a nuestras formas de ver las cosas, hemos hecho mucho daño. Sabemos mucho de Biblia, tenemos mucho conocimiento, pero a la hora de la conducta cristiana que la palabra requiere de nosotros, fallamos innumerablemente. Y nos hemos hecho daño a nosotros y le hemos hecho daño a otros. Así que tengámoslo presente. Y si en un momento nos damos cuenta de eso, de que hemos fallado, coge el teléfono. Coge el teléfono. Si te vienen a la memoria situaciones en las que tú sabes que fallaste en algún momento, coge el teléfono y llama. Fulano, mira, excúsame, yo te hablé mal esta mañana por esto y esto y esto. Fulano, mira, excúsame, te traté mal por esta circunstancia. Fulano, mira, te pido excusa porque realmente me exasperé por tal situación. Busca la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Todo eso lo dice la Biblia. Para que seáis sanados. Entonces vamos a ser entes de sanidad. Mejor. Vamos a ser entes de sanidad, de paz, que es a los que nos llamó el Señor. Dios te bendiga.